afectadas por la tormenta con granizo, ¿hay alguna estimación de una importante pérdida en la producción? Veíamos la dimensión del granizo realmente muy grande, ¿no? Tomaban como referencia una fruta y casi el mismo tamaño de una mandarina tenía. Sí, y llamó la atención porque en esta parte de la provincia no hubo prácticamente ni siquiera lluvias, cambió casi en seco el clima. Fonaroli, ¿cómo le va? Buen día. Muy buen día, muchas gracias. Un gusto estar hablando con ustedes. Igualmente, cuéntenos, bueno, ¿cuándo fue esta tormenta con granizo? Arrancamos ayer lunes, bien temprano, 6:40 de la mañana aproximadamente. Habrá comenzado la tormenta. Por suerte, en la desgracia de la caída de granizo, por suerte ha sido en un corto tiempo, no ha durado más de 10 minutos aproximadamente. Sin duda con una voracidad en la caída y un tamaño que quienes tienen más años que uno nos decían nunca lo habían visto. Creo que las imágenes fueron bastante elocuentes y se podía ver que alcanzaban hasta el tamaño mismo de una mandarina, como para tener como valor de referencia entre una mandarina y el tamaño de un huevo. La verdad que eran muy grandes, y el impacto que generaban hasta incluso tendían a generar un susto en la población. Creo yo que aquellos que no estaban aún despiertos para ese momento se levantaron porque realmente asustaba el ruido que generaba ante la caída en los techos de la vivienda. Claro. No solo hemos tenido que lamentar el impacto en nuestro sistema productivo, sino que también en algunas viviendas que han sufrido consecuencias, vuelvo al mismo producto de Eso le voy a preguntar, intendente, porque imágenes del deterioro de la producción lo hemos visto y lo han certificado muchas personas vinculadas al área, al sector. Pero ustedes tuvieron que asistir a familias por rotura de techos, roturas de vivienda. Sí, hemos tenido un reporte de 20 viviendas aproximadamente, en su mayoría eran viviendas precarias que sufrieron consecuencias producto del fuerte impacto, como decía anteriormente, el granizo caído, pero bueno, ya hemos asistido y está comunicado conmigo también el gobernador para monitorear un poco la situación productiva, pero también para estar al tanto de si a la sociedad o al ejido urbano se vio afectado y si se requería algún tipo de asistencia del gobierno provincial. La realidad es que fue un momento bastante trágico, podríamos decir, para la población, pero que por suerte duró un tiempo corto, y que eso de alguna manera nos permitió que hoy estemos hablando, y digo hoy porque con este tipo de fenómenos climáticos generalmente hay que tener la cautela de esperar 7 a 10 días para tener un conocimiento más exhaustivo del daño generado, pero hoy estamos hablando de entre un 20 y un 30% de pérdida en aquellas zonas que afectó el granizo. Del total de la zona rural, no toda la zona rural se ha visto afectada, sí 3 colonias en particular que tienen que ver con Colonia San Gregorio, La Venta y San Andrés. Y luego ustedes han visto, creo que en la zona de Entre Ríos, en donde sí el daño ha sido mayor y sí la voracidad con la que cayó el granizo fue mayor. De alguna manera nosotros nos agarró lo que podríamos decir como la parte final de esa tormenta. Claro. ¿Y qué les pasó a los productores en estas colonias? Bueno, en su mayoría, como bien le decía, automáticamente la fruta comienza a caer de la planta. Hay dos efectos: o cae la fruta de la planta, lo cual eso implica que ya el daño hacia la planta ha sido mayor, o la fruta queda en planta pero muy golpeada. Algunas pueden llegar a recuperarse con el trabajo propio del productor, con abono, con fertilizante, con un trabajo técnico que el productor suele hacer en este tipo de situaciones. O hay otras que en los días siguientes ese golpe se comienza a manifestar de mayor manera y se termina cayendo. Aún así hay que trabajar sobre esa planta porque esa planta pasó por una situación de estrés de golpe. Claro. El problema en esta situación no es solo la pérdida o el trabajo posterior que se tiene que hacer, sino que ese mismo productor, que para poder levantar o recuperar esa planta necesita hacer una inversión generalmente importante. Recordemos que todo lo que es productos para el trabajo con el citrus
está a valor dólar, está sujeto al valor dólar. Ese mismo productor viene de un año en donde el valor del citrus no viene siendo claro. el O sea, mejor. tiene más, o sea, a los costos que ya se dispararon por el tema de los dólares, A los costos cotidianos le suma este extraordinario. se suma este extraordinario en un momento en donde el productor viene aguantando la situación con reservas de años anteriores, básicamente. Claro. El Recién mismo estábamos coretaense, contando el tema de otra zona que Miguel estaba contando, que está pasando con los tomates, que el precio que le pagan no, o sea, no alcanza ni siquiera para cosecharlos, entonces se los deja ahí, ni siquiera para transportarlos, no cosecharlos. Y se tira un montón de tomates. ¿Con los cítricos cómo está la situación? Bueno, el citrus tiene la particularidad de que cuando realmente los costos no dan, se tiende a dejar que la fruta caiga. Aún así, de todas maneras, igual muchas veces es necesario que se la coseche, porque si no también le hace daño a esa planta. Entonces el productor igual tiene que pagar esa mano de obra, obviamente no en la misma intensidad o con la misma cantidad que lo puede hacer si está en plena venta o si está cosechando para poner en cámara para que esa fruta pueda llegar al verano, pero la producción muchas veces se tiene que sacar, y ahí están en esto que les decía anteriormente. Hoy tenemos un productor que viene aguantando la situación con reservas de años anteriores, pero que no sabemos hasta cuánto o hasta cuándo va a poder aguantar. Claro. Claro. Estimamos que tendremos un verano bastante complicado desde lo productivo. Situación que no solo afecta a Mocoretá, como siempre yo lo digo, porque Mocoretá con Pujol somos dos zonas que de alguna manera abastecemos de trabajo a la región. Uruzú, por ejemplo, vienen entre 200 y 300 personas por semana en temporadas altas a cosechar a Mocoretá. Es decir, que hay 200 o 300 familias, porque uno podría tomar a cada uno de ellos como jefe de familia, que dependen del trabajo que se pueda generar en Mocoretá, y seguramente en Juan Pujol será con Montecaseros. Entonces, cuando el citrus se afecta, no solo nos afecta al desarrollo económico de nuestra propia localidad, sino que también tiene un efecto sobre la zona. De Concordia, Intendente, efectos sobre la zona, ¿ustedes tienen con frecuencia, en virtud de esta realidad de sacar la producción hacia otros puntos del país o otros países, cómo están con el tema combustible allí? No hemos tenido, por suerte, no hemos tenido inconveniente en nuestra zona en materia de combustible. Obviamente a los valores que todos estamos conociendo, ¿no? Es decir, o sea, pagando más caro ahí. Exacto. No fue una causante el faltante, pero sí el valor-precio. Obviamente el productor en el valor-precio es donde empieza a tratar de buscar mejores precios en esto que hablábamos anteriormente de los altos costos que hoy tienen para producir. No hemos tenido la situación de atravesar faltantes de combustible, porque de alguna manera las estaciones de servicios de la zona fueron regulando la venta a los camiones. Recordemos que nosotros estamos sobre la Ruta Nacional 14, o sea que la carga de combustible por parte de los camiones brasileños y paraguayos era una constante, pero las estaciones de servicio fueron regulando esa venta para garantizarle al productor, que es su cliente todo el año, el abastecimiento. A nosotros mismos nos ha pasado que las estaciones de servicio con las cuales trabajamos nos garantizaron, si bien nos dieron un cupo menor, pero nos garantizaban el normal funcionamiento, y lo mismo ha pasado con los productores. Eso tiene que ver un poco también con la posibilidad que tiene las ciudades chicas, en donde hay una cercanía con el comerciante y se genera un vínculo más cercano, y con eso. Fornaroli, muchas gracias por su tiempo, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Buena semana. Tengo que hacer la pausa. Juan Pablo Fornaroli, intendente de Mocoretá, confirmando